Yo creo que ya podemos empezar. César ha dicho que no podía estar hoy aquí, así que hago yo la presentación y además así. César Covalera, quiero decir. Sí que está César Ramírez, que es el que va a hablar. Pues bueno, presento a César Augusto Ramírez Segura, que es con quien estamos colaborando en el laboratorio. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Tolima, en Colombia, especializado en proteómica en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y en terapia celular en la Clínica Mayo de Scottsdale, en Arizona. Y desde 2020 es director de la Unidad de Ingeniería Celular y Molecular del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud de Bogotá, en Colombia, que aprovecho para deciros que se están conectando desde allí, desde Colombia, que es la razón por la que estamos transmitiendo también el seminario por Zoom, y aprovecho pues, para dar la bienvenida también, aparte de a la gente de la sala, a la gente de allí de Bogotá. César no es la primera vez que nos visita, estuvo hace unos años aquí en el CBM, en el laboratorio de José María Requena, haciendo también una estancia. Y bueno, pues nada más. En la charla que nos va a contar hoy tiene como título Diseño de una proteína para bloquear la infección por SARS-CoV-2. Y bueno, pues César, cuando quieras. Bueno. Muchas gracias. No sé si puedo tener confirmación que me escuchan. Creo que sí. Bueno, para contar, iniciar con la historia de este proyecto. Yo estuve haciendo, como les comentaba Paulino, mi postdoctorado en la Clínica Mayo, y cuando regresé a Colombia, estaba con planes de regresar a Colombia desde noviembre del 2019, cuando la pandemia todavía no era tan clara, todavía era un poco de mito. En enero del 2020 ya se empezó a ver un poco más seria, y en febrero yo llego a Colombia. A partir de marzo inicio a trabajar en el ICVIS, y cuando yo inicio a trabajar en el ICVIS, inicio con la idea de trabajar en terapia celular. Y pues por la pandemia, como a muchos investigadores en muchas partes del mundo, pues la investigación se volcó a intentar buscar herramientas para contribuir con mejorar la situación de la pandemia. Y entonces, pues es así como también inicio buscando alternativas. Creo que está. Tal vez estar aquí adentro. Ah. ¿Ya? Ok, vale. Listo. Entonces, bueno, este proyecto lo llevamos en colaboración 3 instituciones, aquí con el CBM, con la Pontificia Universidad Javeriana y el ICVIS en Bogotá. Y bueno, como les venía comentando, entonces, cuando yo llego, este video es para mostrarles cuando se empieza a convertir en seria la pandemia en Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, declara un simulacro de aislamiento. Y ese, como simulacro, iba a ser solamente un fin de semana. Y entonces, como muchas otras personas, me cuento entre ellas, pensamos que eso iba a ser una oportunidad para salir de paseo a nuestros pueblos. Entonces, pues yo también salí a mi pueblo, y resulta que el simulacro se convirtió en cerca de 2 meses de aislamiento, en que se volvió muy difícil circular, y entonces ahí sí que el trabajo se convirtió en virtual para todos. Y entonces empecé a revisar pues todo lo relacionado con COVID, y empecé a estudiar, y con la fortuna de que muchos investigadores en el mundo estaban trabajando en esto,
Entonces, ya la primera... Desde el viernes 20 y sí, hasta el eso lunes pasa. 23 de marzo se realizará un simulacro de... Bueno, pasémoslo acá. Bueno, estos son unos datos estadísticos que muestran la seriedad del problema, el número de casos, 672.000 casos en el mundo, más de 6.800 millones de muertes y la cantidad de dosis de vacunas que se han aplicado. Bueno, ya les sigo comentando la idea. Bueno, entonces esta es como la estructura general que conocemos del virus. Es un virus RNA que está recubierto, ahora sí lo cambió, perdón. Bueno, es un virus RNA que está recubierto por una membrana lipídica y que en su superficie tiene estas proteínas, por lo cual se le conoce como coronavirus. Estas espículas están formadas por una proteína, una glicoproteína, que la conocemos como la proteína S. Y bueno, esta proteína S tiene un dominio que está aquí resaltado, que es el dominio de unión a receptor binding domain. Es el dominio de unión al receptor, el RBD, que une a su receptor en la célula blanco, que en las células humanas es el AC2, la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, entonces, esto se conoce que el receptor para el coronavirus es la AC2. Esto se conoce desde hace bastante tiempo. Para este reporte fue del 2003. Entonces, a partir del 2003 se sabe que el SARS-CoV entra a través del receptor AC2. Pero entonces, muy temprano en el 2020, para el SARS-CoV-2 ya se tenía una estructura liberada en el PDB que mostraba esta interacción, este cristal que mostraba la interacción de la AC2 con el RBD. Entonces, fue una herramienta supremamente valiosa para todos los investigadores en el mundo, pues no solamente para pensar en que la importancia de la proteína Spike para el diseño, para la producción de vacunas, sino también para estrategias, por ejemplo, como la que les voy a mostrar a continuación. Bueno, este es un pequeño video que resume cómo se da la infección. Bueno, aquí nos muestra el virus, que pues es un virus RNA, la composición, ya les hablé, aquí tenemos la proteína de la Spike, que contiene su receptor. Entonces el virus viene a interactuar con su receptor ACE2, la enzima convertidora de angiotensina que está sobre las células humanas. Y entonces de esta forma, esa interacción es la primera interacción que se da con las células humanas y esto es lo que le permite al virus, entonces, infectar la célula. Y bueno, ya sabemos después de que el virus ingresa a la célula, secuestra la maquinaria celular para aprovecharse de ella y entonces utilizarla en su provecho, sintetizando todas sus proteínas, el RNA, que finalmente le va a permitir ensamblar sus partículas, salir nuevamente para generar más virus y ir a infectar muchas otras células. Entonces, esto da... esto lleva entonces a pensar que una estrategia, bueno, además de utilizar a la espícula, como les decía, para la producción de vacunas, que una estrategia bastante razonable para evitar la infección del virus a las células blanco puede ser el diseño o el bloquear esta interacción. Y este bloqueo de la interacción, algo bastante razonable es que si el receptor es AC2, entonces producir, por ejemplo, el dominio extracelular, solamente esta porción, el dominio extracelular del receptor AC2 soluble podría permitir encontrar a estos virus que están, antes de infectar a las células, recubrir todos estos sitios y evitarle que infecte nuevas células. Entonces, de hecho, esta fue una de las primeras aproximaciones y en Estados Unidos hubo un ensayo clínico en el que se producía la AC2 extracelular recombinante
y se administró a pacientes graves con COVID. Pues encontrando que efectivamente a pacientes graves había una cierta mejoría porque esto reducía la carga viral. Sin embargo, recordemos que pues, es la enzima convertidora de angiotensina y tiene una actividad biológica. Esto también entonces tiene impacto sobre los pacientes y algo de efectos secundarios se observaron se observó en ese ensayo clínico. Entonces, siendo una estrategia razonable, pero teniendo algunos problemas, es importante seguirla explorando, pero buscando alternativas. Entonces, bueno, esto es solamente para resumir que las estrategias para tratar el COVID que se llevaron a desarrollar muy rápidamente, las vacunas, por supuesto anticuerpos monoclonales que tienen algunos problemas, sobre todo con la aparición de las variantes, pero entonces adicionalmente a estos anticuerpos monoclonales convencionales también aparecen nanobodies, que son anticuerpos generados en camélidos que constan básicamente de una sola cadena, ya no son las dos, sino una cadena pesada. Y también entonces estrategias que buscan el diseño de medicamentos o proteínas que buscan impedir que esta interacción suceda, como ya les venía comentando. Entonces, es así que los primeros artículos toman este cristal de la interacción de la AC2 con el RBD, muestran que hay un segmento que está directamente implicado en esta interacción, que lo consideran muy importante y que también pensando en la posibilidad de que no sea tan grande para que pueda ser fácilmente sintetizado, entonces hablaban de esta hélice alfa, este segmento, como un posible agente bloqueador de esta interacción y pues para tratamiento de COVID. Y aparecen entonces, empiezan a aparecer, como es lógico en un virus, las mutaciones ocurren, empiezan a aparecer todas estas variables y empiezo mostrando la que, bueno, ya la más grave ahora ya no es ni siquiera Omicron, hay una que se conoce como Kraken. Pero en este momento, Omicron es una de las más difíciles de manejar porque acumuló 15 mutaciones, 15 aminoácidos del RBD, difieren de la versión original que es la cepa Wuhan, y pues esto hace que evada la inmunidad desarrollada contra las vacunas y también contra monoclonales que fueron aprobados para el tratamiento de COVID en su momento. Entonces, todo esto lleva, bueno, con la aparición de estas variantes, entonces la Organización Mundial de la Salud entonces clasifica esas variantes de acuerdo, bueno, de acuerdo a 3 criterios, las clasifica en variantes de bajo monitoreo, variantes de interés, de preocupación o de grandes consecuencias. Y básicamente los 3 criterios para la clasificación de estas variantes están fundamentados en evidencias del impacto sobre el diagnóstico, el tratamiento de las vacunas, evidencias de mayor transmisibilidad o de la gravedad, relacionadas con la gravedad de la enfermedad. Entonces, nosotros trabajando desde el 2020, como les venía comentando, para alrededor de septiembre, octubre del 2020, ya teníamos unos candidatos, veníamos en conversaciones con Paulino, teníamos unos candidatos que ya les habíamos trabajado no solamente las estructuras, sino habíamos hecho unos ensayos, unas trayectorias de dinámica molecular y vimos, después de tamizar cerca de 200 versiones y se le hizo dinámica a unas cerca de 20 versiones de estas proteínas bloqueadoras, encontramos 3 de ellas promisorias basándonos en algunos criterios como qué tan solubles podrían ser estas proteínas, el tamaño, que no fueran tan grandes,
y también comparadas versus la fuerza de la interacción de la AC2 nativa con el RBD, teniendo como parámetro esta, viendo que la interacción fuera, la fuerza de interacción fuera mayor. De esta manera entonces tuvimos 3 proteínas y nos planteamos en este proyecto evaluar estas proteínas, y aunque nosotros tuvimos el proyecto preparado desde antes, pues realmente tuvimos financiación en diciembre del 2021, ganamos financiación para el proyecto, de tal manera que tuvimos inicio formal para este proyecto fue en marzo del año 2022. Entonces, a partir del marzo del año 2022, empezamos formalmente a ejecutar este proyecto con 3 objetivos específicos, en los que el primero, básicamente ya lo habíamos cumplido, que era diseñar las proteínas, y teníamos, de hecho, ya 3 proteínas candidatas. Entonces, aquí en este proyecto arrancamos de una vez por el objetivo 2, y en este objetivo 2 sí que fue clave, y sigue y está siendo clave la colaboración con el Instituto de Errores Ignatus de la Pontificia Universidad Javeriana. Ellos tienen mucha experiencia en expresión de proteínas en el modelo de Pichia pastores, en esta levadura, y entonces con su director, el doctor Carlos Javier Almésiga, estamos trabajando en este objetivo 2, que es la producción de las proteínas recombinantes, para después, con estas proteínas, hacer la evaluación de la capacidad neutralizante que puedan tener. Y como un tercer objetivo, una de las estrategias de terapia celular que se vinieron usando en Estados Unidos, en China también, para el tratamiento de enfermos con COVID grave, fue el uso de células mesenquimales, porque ya se había visto para otras enfermedades que tenían un efecto benéfico sobre la mejora en afecciones pulmonares, y como uno de los principales órganos que se afecta en COVID, pues son las vías respiratorias, se vio que la administración, y bueno, la administración de esas células mesenquimales, ellas tienen un cierto tropismo por los pulmones. Entonces se piensa que pueden ser un buen candidato, porque al tener tropismo por los pulmones, el ser modificadas genéticamente para expresar estas proteínas bloqueadoras puede llevar a que no solamente ayuden a mejorar la condición de los pulmones, sino que al secretar las proteínas disminuyan la carga viral en ese punto. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros ya habíamos desarrollado. Básicamente lo que cogimos fue la estructura, evaluamos la interfase de contacto, y en esa interfase de contacto entonces identificamos las partes importantes que eran para la interacción con el RBD. De esa manera encontramos estas 2 hélices alfa, y básicamente atrás hay una región de una beta antiparalela que tomamos, y entonces con esos 3 fragmenticos que son conformacionales pero discontinuos en secuencia, empezamos a probar diferentes cadenas de aminoácidos para lograrlas conectar. Y entonces, luego de tener muchas versiones de estas proteínas pequeñas, mini AC2, ahora las llamamos así, y empezarlas a conectar, hicimos una evaluación preliminar, y de ese primer screening seleccionamos unas 20 proteínas, como les decía, que pusimos a interactuar con el RBD de Spike, y a estas se les hizo dinámica molecular. De estos resultados de la dinámica molecular, entonces nos fuimos a medir las energías, la energía libre de interacción y constante de disociación, pero pues todos estos son valores in silico. Y entonces de aquí obtuvimos, en comparación con la interacción natural, que es con el AC2, a la cual le dimos un valor de 1, entonces encontramos estos 3 candidatos promisorios, y básicamente pues son
proteínas como esta. Esta es uno de los ejemplos. Esta es, en rojo tenemos acá el dominio neuronal receptor, y en fucsia, con unos aminoácidos resaltados en verde, que son los que interactúan, la proteína mini AC2, esta es la versión 11. Y bueno, ahí mostramos algunos de los puntos que interactúan. Y así entonces tenemos tres: la proteína 2, la proteína 9 y la proteína 11. Y entonces, aquí viene algo bien interesante de estas proteínas, y es que, siendo esta la interacción natural, que es la que le permite al virus, pues, esta interacción con la enzima convertidora de angiotensina, la región extracelular de ella, es la que le permite al virus entrar. Entonces, identificando que esta es la región de contacto directa, entonces nosotros explotamos esa región para producir las proteínas bloqueadoras. Esto tiene unas ventajas con respecto a otros diseños anteriores, y es que aquí eliminamos, al tener solamente el dominio que interactúa, la región que interactúa con el RBD, eliminamos la porción catalítica de la enzima, esperando entonces que, si esto funciona, podamos tener menos efectos o eliminar efectos posibles derivados de la actividad biológica de la enzima, que fue lo que sucedió en ensayos clínicos en Estados Unidos. Pero adicionalmente es que pensamos que, al utilizar toda esta interfase de contacto, le ponemos difícil al virus que genere variantes de escape. Porque, por ejemplo, aquí tenemos versiones de anticuerpos monoclonales neutralizadores, y muchos de estos anticuerpos monoclonales neutralizan no porque interfieren acá directamente con la interfaz de contacto, sino porque reconocen otros sitios del RBD. Por supuesto, también hay algunos que reconocen acá, pero frecuentemente reconocen en otros sitios. De tal forma que estas regiones acá tienen un mayor grado de libertad para mutar sin que afecten la capacidad del virus, ¿sí? Mutan, y entonces hace que se pierda la afinidad del anticuerpo sin que se afecte la capacidad del virus para infectar a las células blanco. Y bueno, los que reconocen en estos sitios, los puntos de contacto son menores, y de tal manera que aquí en estos sitios también suceden mutaciones, se ven mutaciones de hecho. Una de ellas creo que es la variante alfa, que podrían hacer perder la afinidad del monoclonal por el RBD, y haciendo que se pierda el efecto neutralizante. Entonces, la ventaja que nosotros esperamos tener adicionalmente con estas proteínas bloqueadoras es que estamos explotando los contactos naturales del dominio del receptor, de tal manera que, si el RBD perdiera afinidad por es muy probablemente, es altamente probable que también pierda la afinidad y la capacidad de infectar a las células. Entonces, también así esperamos evadir la ocurrencia de variantes de escape del virus. Bueno, y entonces hasta ahí tenemos las proteínas. Estas proteínas fueron escritas en genes, se diseñaron los genes y los plásmidos que codificaban para estos genes en plásmidos para modificar genéticamente de forma estable las levaduras de este género, Pichia, Kagamatela es el nuevo nombre de ella, con Magatela. Entonces, se hizo la modificación genética de las levaduras. Estas fueron seleccionadas utilizando el anticuerpo ceosina. Pero adicionalmente, teniendo las colonias resistentes a ceosina, también se verificó por PCR la presencia de los genes dentro del genoma de las levaduras. Y entonces, con estas levaduras, se empezó el proceso de expresión de la proteína. Y se prepararon dos versiones de cada proteína.
una versión solamente con un tag de histidinas que nos permitía pues purificarla después por afinidad, pero también queríamos probar si podíamos generar una proteína con un reportero fluorescente que mantuviera su función y pues que nos permitiera monitorearla fácilmente. Y entonces los primeros ensayos, después de verificar que el gen estaba ahí, se hicieron ensayos de expresión para hacer este screening ágil. Básicamente se hizo un dot spot y con este se hizo un Western blot. Se identificaron las colonias positivas en que en el sobrenadante estaban secretando las proteínas bloqueadoras. Y los puntos más fuertes, esto se hizo, como les comentaba, todo en la Universidad Javeriana. Tenemos una estudiante de maestría, Sara, que ha trabajado en esto. Y entonces, luego Sara seleccionó las más prometedoras y con ellas entonces se hizo un corrido y un Western blot. Disculpen. Un Western blot. Y entonces, con este Western blot, pudimos identificar que logramos, esto es una antihistidinas, lo que se utilizó para revelar este Western blot. Y entonces aquí vemos la producción de las proteínas en todos los pozos. Y aún mejor, las proteínas sin el tag de la proteína roja. Tenemos una muy buena producción de estas proteínas. Este es un gel reductor y encontramos, bueno, que las proteínas forman unos dímeros que se pueden ver acá. Pero hasta el momento, solamente el objetivo 2 es verificar si tienen capacidad de bloqueo y hasta el momento hemos logrado la expresión de la proteína y estamos produciéndola en masa, en cantidad. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer una verificación. Ya verificamos que el gen está, pero a estas proteínas vamos a verificar por espectrometría de masas que correctamente sí son las proteínas que nosotros queremos o que creemos que estamos expresando. Y para hacer la evaluación de la capacidad bloqueadora de estas proteínas, tenemos varias aproximaciones. Aquí les traigo la que creemos la definitiva, pero en principio estamos produciendo RBDs y AC2 para verificar la interacción de estas proteínas bloqueadoras con AC2, recombinante también, y los RBDs respectivos. Tenemos el RBD de la variante alfa y la variante beta. Pero pues esto es solamente son indicios. También tenemos la posibilidad de utilizar una ELISA comercial que utiliza también AC2 y RBDs para evaluar bloqueo, pero también son aproximaciones. La prueba definitiva sería poder tener el virus completo, el coronavirus, y demostrar que se bloquea la infección con el coronavirus normal, pero pues una aproximación muy cercana a la realidad es pseudotipar lentivirus. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Producimos vectores lentivirales que llevan un gen reportero de una proteína fluorescente y lo pseudotipamos en la glicoproteína de superficie, la intercambiamos por la proteína Spike. Estamos en ese momento produciendo una de las variantes, de la variante alfa, un virus pseudotipado con la variante alfa, y entonces la recolección de estos lentivirus pseudotipados nos va a permitir hacer unos ensayos de neutralización, en los que básicamente vamos a tener una placa con células Vero, y las células Vero son el modelo que se ha aceptado ampliamente a nivel mundial, porque expresan el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y entonces son susceptibles a la infección por el coronavirus. Y básicamente lo que hacemos es estos lentivirus pseudotipados
los mezclamos con diferentes concentraciones de cada una de las 3 proteínas que tenemos candidatas, y entonces después, si hay infección, hay fluorescencia, y esta fluorescencia la evaluamos por citometría de flujo, y veremos entonces de esa manera vamos a evaluar cuál proteína y en qué concentraciones son mejor para bloquear. Y finalmente, para el objetivo 3 de esas proteínas, la que encontremos más promisoria, la que encontremos con mejor capacidad de bloqueo, la vamos a utilizar para producir lentivirus que porten, que sean transportadores del gen. Modificaremos células mesenquimales de cordón umbilical, y estas células así modificadas, entonces se les va a hacer ensayos de inhibición de la infección por también virus pseudotipados para Spike. Y de esta manera entonces abordaríamos el tercer objetivo específico del proyecto. ¿Qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento tenemos entonces que hay 3 proteínas diseñadas que son promisorias, que se están expresando. Hemos visto de forma preliminar que la abundancia de la expresión depende de la proteína. Entonces, hay algunas proteínas que, una de las 3 que se expresa mejor que las otras. Eso lo seguimos evaluando. Y bueno, esto es algo de divulgación que se hizo del proyecto. Cuando estábamos en plena pandemia, los medios, el Instituto Distrital de Ciencia está dentro de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Entonces suele suceder que los medios llegan a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo para ayudar con la pandemia? Entonces, a uno de esos periodistas trabajaba en El Tiempo, un diario importante en Colombia, y se le dio un reportaje de qué estábamos haciendo. Bueno, la noticia fue replicada por varios medios en el país, y bueno, un periodista de DW nos contactó y se hizo un pequeño video explicando en 4 minutos qué era lo que nosotros estábamos haciendo con la proteína bloqueadora. Y bueno, este es el equipo de investigación. Aquí tenemos entonces pues el equipo del ICVIS. Andrea Arévalo, en ese momento es la postdoc que está trabajando en el ICVIS en la producción de las proteínas recombinantes, la AC2, y también los RBDs, pero también está produciendo los lentivirus pseudotipados. Ana Perdomo es la líder del banco de sangre de cordón umbilical y que nos está colaborando con la parte de las células mesenquimales. El doctor Bernardo Camacho es el director del ICVIS y que desde el principio nos ha apoyado mucho para impulsar el proyecto. Y aquí tenemos el equipo de la Javeriana, los 2 investigadores principales, Joana Espejo y el doctor Carlos Javier Almésiga, y Sara Villada, que es la estudiante de maestría, que ha sido muy juiciosa en la expresión de las proteínas en piquia. Bueno, desde el principio, Paulino nos ha apoyado mucho en la parte de la dinámica molecular para evaluar estas proteínas. Bueno, y el laboratorio de investigación en ingeniería celular y molecular, del cual soy líder en el ICVIS, originalmente, como les decía, pues yo no venía a trabajar para COVID. La idea era trabajar en terapia celular aquí en el ICVIS, allá en el ICVIS. Entonces, bueno, ella es Gina, estudiante de maestría, que ya se graduó, y con ella empezamos a hacer la búsqueda de características de los CAR-T, esta terapia para tratamiento de cáncer, que estuvieran relacionadas con buenos pronósticos de la terapia. Entonces, con ella encontramos que ciertas poblaciones celulares estaba muy difundido, ya había bastante literatura que demostraba que ciertas poblaciones celulares, sobre todo las menos diferenciadas y relacionadas con poblaciones de memoria, estaban muy asociadas con el éxito de la terapia de los CAR-T. Y entonces buscamos si habían estrategias ya también en literatura
que mostraran cómo inclinar la producción de estas células a células menos diferenciadas y de memoria. De esta manera, entonces, vimos estrategias que iban desde la misma construcción del receptor quimérico y modificaciones dentro de diferentes partes de ese receptor quimérico, hasta modificaciones en el medio de cultivo y en la forma en la que se estimulan las células y se expanden. Y con ella, precisamente, entonces, con Gina estamos trabajando en una optimización de ese proceso para estimular y expandir las células CAR T. Y hay Y bueno, con Daniel Daniel es postdoc en el laboratorio, y con Daniel la idea era buscar nuevos diseños. En el trabajo de Gina tenemos un constructo, ya tenemos la posibilidad de producir un anti-CD19, un CAR-T anti-CD19, y el trabajo de Gina se va a enfocar solamente en el CAR-T anti-CD19, pues porque es lo que está publicado, funcionando, lo convencional. Con Daniel queremos probar nuevos diseños, y entonces nos hemos enfocado mucho en este marcador tumoral, que es el ROR1, y hemos hecho una revisión de los diferentes CAR anti-ROR1 que están publicados y cómo están construidos. De hecho, ya tenemos un constructo anti-ROR1 que vamos a iniciar a probar. Pero pues como este está diseñado para el trabajo sobre tumores sólidos, tenemos que optimizar también, tenemos que estandarizar el método para hacer la evaluación de la funcionalidad de estos CAR-T en tumores sólidos. Entonces, vamos a iniciar con líneas de cáncer triple negativo que son positivas para este marcador tumoral, y entonces, pero pues para iniciar, como ya tenemos el CAR anti-CD19 funcionando, entonces las vamos a hacer positivas. De hecho, esto es real, las tenemos positivas para CD19, y estamos probando la producción de esferoides como un modelo que se aproxime a lo que sucede. Pues sabemos que no es fiel, pero es algo más aproximado que hacerlo en solución, a lo que es el microambiente tumoral de un tumor sólido. Entonces, la idea es optimizar este modelo para evaluación funcional de los CAR-T, en principio anti-ROR1, que se van a generar. Y bueno, básicamente eso es lo que trabajamos en el laboratorio. Este es el equipo, estamos empezando a crecer. Aquí falta Andrea, que está trabajando con la parte de la proteína bloqueadora. Pero bueno, Gina, ya les conté, Gina y Daniel en qué están trabajando. Y con Paula estamos buscando la forma de producir como insumos, porque nosotros en Colombia dependemos mucho de todo importado, interleuquinas, todo lo que se necesita para producir esta terapia, todo es importado. ¿Y eso qué implica? Implica costos, pero demoras también, muchas demoras. No les exagero, hemos esperado por algunos reactivos 6 meses, 8 meses, y pues si uno quiere avanzar no puede permitirse esos tiempos. Entonces, con Paula estamos buscando la forma de producir algunos insumos, no quiero decir exactamente, pero sí, algunos reactivos necesarios en el proceso de expansión que nosotros los podamos producir. Y como son reactivos biológicos, nosotros estamos haciendo los constructos y estamos probando la producción de ellos. Y ahorita se me quedó. Y con Jacobo estamos probando la modificación de receptores de interleuquinas para intentar mejorar la funcionalidad de linfocitos. Y bueno, ya básicamente ese es el trabajo. Aquí, pues las instituciones, como los grupos con los que por el momento tenemos colaboración, tenemos por supuesto con el Banco de Sangre de Cordón Umbilical del ICVIS, con la Universidad del Bosque estamos llevando un proyecto para búsqueda de nuevos blancos terapéuticos
promisorios para el diseño de nuevos CARs, pensando en principio en cáncer de mama triple negativo. Con el laboratorio de inmunobiología colaboramos desde el principio para el proyecto de GINA, por ejemplo, y con el Instituto de Errores Innatos estamos colaborando para el proyecto de la proteína bloqueadora y por supuesto con el laboratorio de Paulino acá en el CBM. Y listo, pues. Muchas gracias a todos. ¿Tiene alguna pregunta? Te paso el micrófono porque así lo oye la gente. Hola, yo tengo una pregunta por curiosidad y desconocimiento. Cuando estáis produciendo los virus pseudotipados, los lentivirus, o sea, lo que hacéis, ¿esos lentivirus también llevan, por ejemplo, la envuelta tipo VSVG? ¿Y después le añadís las proteínas por fuera? Básicamente intercambiamos el plásmido. Vale. En el proceso de producción de lentivirus de tercera generación, tú tienes básicamente 3 plásmidos de empaquetamiento y uno de transferencia, ¿cierto? Entonces, dentro de esos 3 plásmidos de empaquetamiento, tienes el de la envoltura. Entonces, retiras ese y pones uno que contiene a la proteína spike. Vale, gracias. O sea que esos virus sin esa proteína, claro, sin esa envuelta no son infectivos. Sí, de hecho, uno de los controles es la producción del virus sin la glicoproteína. Vale, gracias. Gracias. ¿Sí hay alguna pregunta? A mí, por la parte que nos toca de diseño de proteínas, me gustaría saber en la parte que has contado al final de CAR-T con ROR1, ¿cuál sería, a tu juicio, la ventaja que podría dar el utilizar diseño por computación de proteínas y variantes en este proyecto? Vale, pues varias. Y hay algunas dificultades también, pero varias. Y una es, a veces es para el diseño del receptor quimérico, una de las dificultades, y sobre todo por derechos de propiedad intelectual, es la colocación de ese dominio extracelular que usualmente es un anticuerpo monoclonal. Ese anticuerpo monoclonal usualmente está patentado. Y entonces, para investigación está bien, pero llega un momento en que no puedes hacer más. Entonces, una buena estrategia adicional, derivándonos, apartándonos un poco de esos anticuerpos monoclonales, es utilizar el diseño de proteínas, así como se hizo para la proteína bloqueadora, ¿sí? Proteínas que interactúen con ese receptor que puede ser marcador tumoral de algún tipo de tumor. Y entonces, poder diseñar esa proteína que interactúa con el receptor para, en lugar de un monoclonal, posicionarlo ahí en la parte extracelular del receptor quimérico. Esa es una posible utilidad que de hecho la hemos usado. El diseño de las proteínas bloqueadoras, el diseño de las proteínas y su uso está patentado. Y dentro de los usos que está la producción de receptores quiméricos con cada una de las 3 proteínas bloqueadoras para la modificación de células del sistema inmune con el propósito de eliminar las células reservorio del coronavirus. Bueno, entonces, para la producción para generar nuevos diseños de receptor extracelular, pero también para hacer moléculas secretadas por los linfocitos quiméricas que le permitan a los linfocitos que al secretar esas quimeras vayan a unirse a un receptor, a un marcador tumoral, pero que expongan, por otro lado, una molécula del sistema inmune que desencadene señalización, un efecto positivo sobre los linfocitos. Algo de eso, pues ya lo estamos trabajando. Sí, claro. Pues una curiosidad debe ser por parte de todos los virus. Gracias.
experimentos bioquímicos para ver la afinidad entre vuestras proteínas y la proteína Spike. Y si lo hacéis, ¿consideráis solo el binding domain o todo el trímero de Spike? ¿Y veis diferencias entre el dominio de unión y todo el trímero de proteína Spike? Sobre todo si veis diferencias en experimentos bioquímicos entre el dominio de interacción y considerar todo el trímero de Spike. Vale. En el punto en el que estamos ahora, tenemos las proteínas expresadas, las estamos concentrando para empezar estos ensayos. Pruebas bioquímicas. Sí, hemos pensado, no las puse aquí porque pues son solamente indicios, como les decía, pero sí, hemos pensado en, por ejemplo, un ensayo de retardo de movilidad, de interacción entre los RBDs y estas proteínas bloqueadoras, para ver si hay interacción. Es una forma fácil, rápida, entre comillas, de ver si hay interacción en un EMSA. Pero el experimento que contempla toda la proteína sí es el ensayo de neutralización con las células Vero y el virus pseudotipado con todo Spike. Ese es el que pues para nosotros va a ser una confirmación más. ¿Podéis medir la afinidad o es una experimento más bien cualitativo? No, en con las células Vero vamos a cuantificar el número de infecciones por el reportero que contiene el virus. El virus pseudotipado contiene un reportero, una proteína fluorescente, y vamos a ver por citometría el porcentaje de células Vero infectadas versus las diferentes concentraciones de las proteínas bloqueadoras que se agregan ahí. Pero como tal una fuerza de unión no la vamos a poder medir. Porcentaje de infección. Caramba. Gracias. Bueno. No, ya. Me estaban escuchando, creo. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Mira, a ¿Alguien ver, tiene? Yo tengo una pregunta, no sé si me no, oís. pero en el chat no hay nada. Hay participantes, no sé si habrá. Yo tengo una mano levantada, ¿me oís? Hay una mano levantada en asistentes. Más Ya. abajo. Abajo. Ya no, ya la ha bajado. ¿Ya la bajaron? Está, Vale. sí. Listo. Vale, pues nada. No, pero No hay más preguntas. Volvimos a levantarla. Marisa Toribio, sí, la tiene. Vamos a... No sé si se... Creo que tiene activado el micrófono. ¿Me oís? Sí. Sí. Vale, perfecto, perdonad. Sí, era yo. Espérate un momento, vamos a subir un poco el volumen, disculpa. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, datos muy interesantes. Yo tenía dos preguntas, una relacionada con cada parte de lo que has estado presentando. La primera tiene que ver con la utilización de las células mesenquimales, que entiendo que se utilizan de alguna manera para dirigir las proteínas que se están generando. ¿Es así? Sí. Las células mesenquimales en diferentes ensayos clínicos en China y en Estados Unidos se han utilizado para el tratamiento de pacientes graves con COVID agravado. Entonces, básicamente se hace la infusión de estas células mesenquimales. Ellas tienen un tropismo, la característica de ellas es que migran a los pulmones y entonces allí ejercen un efecto de mejoría, se ha visto en estos ensayos clínicos. Ya. La pregunta concreta es si en este caso se contemplaría una terapia personalizada, teniendo en cuenta pues la restricción HLA de cada individuo, o cómo se ha estado utilizando este tipo de terapia. Otra característica por la cual se utilizan estas células es que tienen una capacidad inmunomoduladora.
y entonces, de hecho, se utilizan para mitigar problemas de rechazo. Entonces, se pueden utilizar células mesenquimales de cordón umbilical y pues sin problema de rechazo. No son rechazadas por las células T del individuo. Sí, sí, ellas tienen una capacidad inmunomoduladora. Ya. Otra pregunta tiene que ver con la segunda parte, que es el empleo de estrategias para intentar optimizar la persistencia de las células CAR-T en los pacientes. Y una de esas estrategias que ha mencionado es la modificación de las estructuras CAR per se. ¿Qué tipo de modificaciones se están planteando? ¿Cambiar de alguna manera la regulación de la expresión de un CAR de manera que en lugar de ser una expresión exógena e inducida por transducción sea una expresión regulada endógenamente? Bueno, hay muchas estrategias para modificar la efectividad de los CARs. Dentro de ellas, voy a mencionar varias. Dentro de ellas está el cambio de promotor. Muchos de los CARs que están diseñados, y al principio se pensaba en una mayor expresión del gen quimérico, pues siempre tal vez pensando que más es mejor. Y entonces, al principio era el promotor para el factor de elongación 1-alfa lo que se utilizaba, o el promotor del CMV, promotores virales, pero después se fue migrando a promotores más de expresión más baja, como la PGK, pero incluso ahora promotores más naturales de expresión, con un patrón de expresión más natural. Por ejemplo, el promotor que está asociado, el TRAC, asociado a la expresión de TCR. Y se ha demostrado que el cambio de promotor tiene una mejoría en la eficiencia de las células que se producen. Otro cambio es la naturaleza del monoclonal que se utiliza para construir el anticuerpo de cadena sencilla que se pone en la parte extracelular del receptor quimérico. El primero que se generó, que fue aprobado por la FDA en Estados Unidos para los anti-CD19, fue un anti-CD19 derivado de ratón. Pero se ha demostrado que si estos anticuerpos son humanos o humanizados, definitivamente mejora la eficiencia, mejora la capacidad efectora de las células generadas. Pero yendo un poco más, siguiendo recorriendo el receptor, lo que conecta el anticuerpo de cadena sencilla con la región transmembrana, a esta parte se le llama hinge o una región conectora. Esta región se ha demostrado que la longitud del hinge está muy relacionada con la capacidad efectora del CARS. Y eso está relacionado con la afinidad del anticuerpo monoclonal. Entonces, anticuerpos que tienen más alta afinidad, entonces toleran hinge un poco más largos, pero hinge un poco más cortos están relacionados también con anticuerpos de afinidad menor. Pero adicionalmente esto también está relacionado con la proximidad del epítope que reconoce el monoclonal a la membrana. Si en la célula tumoral tenemos un epítope que es muy proximal a la membrana, entonces el hinge no puede ser tan largo. Esto todo al final está relacionado con una longitud permitida en esta sinapsis inmunológica, que es de alrededor de, se me va tal vez creo que es 15 angstrom, que debe de tener esta longitud de la sinapsis inmunológica. Y entonces, todas estas medidas están relacionadas con estar dentro de ese rango para que se dé la respuesta. Y yendo entonces hacia adentro, el transmembrana y el coestimulador,
que se utilizan en el CAR también sí que son importantes. De esa manera se demostró con los constructos, los primeros constructos, que fue un CAR producido por Novartis y el otro CAR fue producido por, no recuerdo, si me va el nombre de la otra compañía. El CAR producido por Novartis tenía el 4,1-BB como coestimulador y la otra compañía, Yescarta se llama el otro CAR, tenía como coestimulador a CD28. Entonces veían que los CARs con el coestimulador CD28 producían una respuesta muy fuerte, pero una persistencia corta. Mientras que los CARs que se producían con el constructo de Novartis, que tenían el 4,1-DB, tenían una persistencia, bueno, la respuesta no era tan agresiva, no era la respuesta era moderada, pero tenían una larga persistencia. Y a la larga se ha demostrado que es más importante se demostró que es más importante la persistencia que estas células puedan tener para el éxito de la terapia. De tal manera que los CARs que contienen coestimuladores como el 4,1-BB o el CD137, que es el mismo, tienen más éxito, son mucho mejores para el control de los tumores que los que tienen como coestimulador el CD28. Y así también entonces hay modificaciones ya dentro del CD3Z, que es la cadena más interna. El CD3Z entonces tiene unos puntos de control, los ITAMs. Entonces se ha visto que hay uno de los ITAMs que es mucho más relevante para la funcionalidad del CAR. Entonces se han hecho modificaciones sobre el CD3Z en donde se deja uno de ellos intacto, se eliminan los otros y se ve que los CARs funcionan mejor. Pero bueno, así hay muchas más. Ahorita estoy hablando solamente de los CAR de segunda generación, pero vienen los CAR de tercera generación, en donde ya no tiene un solo coestimulador, sino que combinan dos coestimuladores en el mismo constructo, y vienen los CAR de cuarta generación, en donde se vienen incluyendo más partes. Ya tenemos quinta generación de CARs, y ya creo que se dejaron de contar las generaciones, porque ya hay demasiadas modificaciones, en donde ya adicionalmente a la efectividad de la respuesta, ahora se está enfocando también es en la seguridad de esos CARs, porque es difícil conseguir marcadores tumorales que sean exclusivos del tumor. El marcador que nosotros escogimos, ROR1, aunque es un marcador que está asociado a células en los primeros estadios del desarrollo embrionario, algunos tejidos en el adulto expresan el ROR1. Entonces, y así muchos otros más de los marcadores tumorales. Entonces, el CAR, adicionalmente al ataque que puede hacer sobre el tumor, también puede generar un ataque sobre otros tejidos que expresan ese marcador. Entonces, ahora hay estrategias que se están volcando a la seguridad. ¿Cómo asegurar que no haya un ataque de CAR contra tu tejido sano? Y esas ya son una cantidad mucho más grande de estrategias, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, César. Un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias.